tardes. El trabajo de investigación que hemos traído a este congreso tiene como título la comparación de la motivación hacia el aprendizaje del segundo ciclo de educación infantil y el primer ciclo de educación primaria. Yo soy Gloria Navas y la investigadora principal es Ana María de Caso. Somos de la Universidad de León, de la Facultad de Educación. Para contextualizar esta investigación tenemos que partir de los factores o determinantes de la motivación, que según estos autores son 4. El valor de la tarea, que hace referencia a las metas de aprendizaje del alumno, las creencias y expectativas, las atribuciones, que hablaríamos del componente afectivo-motivacional, y los niveles de exigencia. En cuanto al constructo motivación académica, lo podríamos definir como el motor del aprendizaje que lleva consigo un conjunto de variables que activan la conducta para la consecución de un objetivo. En cuanto a las investigaciones en relación a las diferentes etapas, primaria e infantil, podríamos decir que nos centramos en la motivación intrínseca, puesto que esta es la más adaptativa para el aprendizaje, además de que no depende del exterior, y la cara opuesta sería la motivación extrínseca. En cuanto a los estudios que comparan ambas etapas, centrándonos en la educación infantil, diríamos que los cambios se suceden a gran velocidad, además que es la base para todo el desarrollo posterior. En una investigación además se confirmó que la motivación de los niños de educación infantil es alta e intrínseca, pero que esta motivación empieza a decrecer desde primero hasta cuarto de educación primaria, incluso dentro del mismo curso académico. En cuanto a las razones de este declive motivacional, pues algunos autores afirman que a medida que los niños avanzan en los cursos, las metas de aprendizaje decaen, o incluso que estas autopercepciones que los niños tienen también se modifican y también la práctica educativa también se ve influenciada. Nosotros partimos de la relación estrecha entre motivación y rendimiento académico. También la motivación está ligada a esas sensaciones de competencia académica, y el éxito las eleva y el fracaso las baja. Bueno, el objetivo anterior, que es comparar ambas etapas, a partir de una muestra de 736 alumnos del segundo ciclo de educación infantil y el primer ciclo de primaria de 3 centros de León, de 3 centros educativos de León, donde lo que se hizo fue partir de una evaluación de tipo transversal para conocer esa motivación, la motivación de ambos, partiendo de un instrumento de 30 ítems que hemos confeccionado a partir de los 4 determinantes de la motivación, en donde se han elaborado 2 versiones del mismo, una versión para educación infantil y otra versión para primaria, donde se han modificado el vocabulario y las respuestas, ya que en educación infantil se hicieron individualmente y en primaria fue colectiva. En cuanto al análisis de los datos, decir que se utilizó este programa estadístico para comparar las puntuaciones que nos ofrecieron los niños de educación infantil con las puntuaciones que nos ofrecieron los niños de primaria en cuanto a la motivación, en cuanto a su motivación académica. Realmente lo que nos interesa de aquí es que se han encontrado diferencias significativas en cuanto a una etapa y otra, es decir, se constata el deterioro motivacional al entrar en la etapa de educación primaria y sobre todo en el determinante motivacional de creencias y expectativas con referencia a la autoestima, autoconcepto y autoeficacia percibida. Pero no hay diferencias significativas en este determinante, niveles de exigencia respecto a las propias realizaciones anteriores. Por lo tanto, se mantiene estable tras el paso de una etapa a la otra. En el resto de determinantes sí que ha habido diferencias significativas a favor de la motivación en educación infantil. Menos en el valor de la tarea, que en este determinante los niños de educación infantil han puntuado más bajo que los niños de educación primaria, contradiciendo un poquito a una investigación anterior. Con lo que vamos a concluir que la motivación en educación infantil es alta e intrínseca, es más alta que en el primer ciclo de educación primaria. Y a la entrada de la educación primaria, esta motivación intrínseca por aprender empieza a decaer y sobre todo el deterioro es más en el determinante de creencias y expectativas.
Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Pues se puede proporcionar a los docentes estrategias motivacionales, por un lado, por ejemplo, generación de expectativas positivas en los niños, implicación en la tarea, generación de metas positivas y realistas, valoración del coste, qué ventajas tiene esto, y control de la ansiedad como técnicas de relajación. En cuanto a la proporción de recursos metodológicos, podemos hablar de motivadores extrínsecos solo cuando en el curso en el que es más acusado ese deterioro motivacional. También técnicas contextuales como fomentar la curiosidad, partir de experiencias previas o la funcionalidad de los aprendizajes. En cuanto a líneas de futuro, nos conviene intervenir en el último curso de educación infantil para compensar y prevenir ese deterioro de la motivación por aprender a través de propuestas y actividades que fomenten en los niños una autoestima ajustada, elevada, positiva, un autoconcepto sólido. Asimismo, también unas sensaciones de eficacia que sean ajustadas. Y estas referencias son la base para el estudio tanto teórico como empírico. Y creo que ya está. Gracias.